Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la toxoplasmosis, que es un tema muy interesante porque es una zoonosis que compartimos con algunos felinos y que puede llegar a causar manifestaciones clínicas bastante significativas, ¿sí? Tanto en este caso, en la madre, como en el producto, en el feto. Bien, vamos a ver la parte que se localiza en otra parte. Normalmente nosotros conocemos a la toxoplasmosis por esto, la relacionamos con esto, pero aparte la podemos encontrar en otros sitios anatómicos y obviamente también la podemos encontrar en hombres. Bien, vamos a hablar acerca de esta toxoplasmosis que tiene una seroprevalencia pues bastante importante, es un problema de salud público a nivel mundial, es una de las parasitosis desatendidas de acuerdo a la CDC y es causada por otro más de los coccidios que hemos estado revisando. Toxoplasma gondii es, eh, digamos, de la misma línea que Plasmodium, que Cryptosporidium. Entonces, comparten ciertas características y esto lo vamos a ver. Hay que recordar aquí de manera muy importante estas características biomoleculares que le van a ayudar al parásito a ingresar a la célula. Como hemos apreciado, la toxoplasmosis es una parasitosis intracelular. Entonces, el parásito debe de tener la capacidad de ingresar a la célula sin romper la célula para poder continuar su ciclo vital. Y bueno, aquí estamos viendo cómo nuestro país tiene una seroprevalencia aproximada de entre el 50% más o menos en la parte sur y del 15% en la parte norte. Entonces, es algo que está presente en nuestro país, que no se ha logrado erradicar. Este es un dato para el 2020 por parte bueno, por parte de este autor, ¿sí? Que se publica en este año. Entonces, pues vemos aquí precisamente cómo es una cuestión que está presente y que es global y que eso también implica mucho la transmisión precisamente que se puede estar dando. Bueno, la toxoplasmosis es una parasitosis causada por Toxoplasma gondii. El término toxoplasma sabemos que deriva del vocablo toxón, que significa arco, y plasma, que significa vida. Entonces es un arco con vida, ¿sí? Y es algo que estamos viendo aquí, precisamente la forma que tiene el parásito. Vamos a ver cuáles son las formas evolutivas, pero vean la forma como está arqueada, curveada, ¿sí? Y el Gondi, la especie, viene porque este se encontró de manera inicial y se relacionó con el Gondi común, ¿sí? Que es una especie de roedor que está en algunos campos, en algunas praderas. Bien, vamos a empezar entonces con los aspectos morfológicos. Tenemos aquí la fase evolutiva del oquiste, que va a ser la forma infectante, ¿sí? Esta es nuestra forma infectante, es esférico, mide hasta 12 micras y en su interior se van a desarrollar los esporoquistes, que es cada una de estas estructuras que estamos viendo en la parte interna. Y en cada una de estas estructuras internas, ven, aquí están los esporoquistes, y en cada una de estas se van a formar los esporozoitos. Aquí es muy importante hacer una correlación de números con la cantidad de esporoquistes que vamos a tener por cada quiste, por cada oquiste, y la cantidad de esporozoitos por cada oquiste. De cada esporoquiste, que son estas unidades que estoy señalando, van a formarse 4 esporozoitos. Y vamos a ver que esa es la siguiente forma. Los esporozoitos son muy importantes y si ustedes recuerdan el término, los esporozoitos también están en Plasmodium. Entonces son estas formas móviles capaces de invadir. Recuerden que una cosa es la infección y otra cosa es la invasión. ¿Okay? La infección es cuando yo ingiero o por alguna cuestión el agente etiológico entra a mi organismo y la invasión es cuando el agente etiológico ya está generando un daño en mi organismo como tal. Aquí están los esporozoitos. Bueno, esta es una animación. Aquí estamos viendo una microfotografía. Vean esto que está aquí. Este es un esporozoito. Vean cómo aquí apenas se están formando 3. Todavía estamos en el oquiste. Aquí está el esporoquiste. Aquí está el otro esporoquiste. Y vean cómo aquí incluso también están señalados ya los 4 esporozoitos. Son móviles. Esto es muy importante porque son los que se van a desplazar para poder generar el proceso invasivo. Son alargados y van a poder romper, digamos, el oquiste para poder
desarrollar más adelante la siguiente forma evolutiva. Bien, tenemos aquí al taquizoito, que lo vamos a llamar como nuestra forma evolutiva de proliferación rápida. Y esto es muy importante porque el taquizoito determina mucho de las características y de las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a poder observar. Se localiza de manera extraepitelial y tiene forma de arco, eran los que veíamos en la microfotografía con inmunofluorescencia. Tienen forma de arco, tienen un sistema conoide con rópteas, micronemas, anillos polares y otros organeles. Algo muy importante aquí, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos Plasmodium, hablamos precisamente de este sistema, el sistema conoide, que está compuesto por las rópteas, por los micronemas y por los anillos polares. Entonces es algo que estamos viendo aquí otra vez y de manera muy importante esto es lo que le va a ayudar al parásito a entrar a la célula sin romper la célula. Tenemos también los quistes tisulares o también denominados como bradizoitos. Estos que vemos aquí son los bradizoitos y estos tienen la capacidad de multiplicarse de forma lenta. Se localizan también de manera extraepitelial y algo importante aquí es que normalmente es lo que vamos a encontrar en toxoplasmosis crónica, ¿sí? Vamos a ver este tipo de estructuras y son bastante grandes, miden hasta 200 micras, entonces son muy evidentes al microscopio. Hay que tener mucho cuidado de no confundirlo con los amastigotes en estructura de nidos de leishmania o de trypanosoma. Recuerden que la parte clínica nos importa muchísimo. En este caso, en las manifestaciones clínicas pues van a ser o pueden llegar a ser distintas a las de estos dos agentes mencionados. Aquí están los bradizoitos, vean cómo el oquiste no siempre es redondo, tiende a tomar diferentes formas. Cada uno de estos es un bradizoito y el quiste tisular es completo, ¿sí? Es el conjunto de estos bradizoitos. Aquí vemos una estructura de un bradizoito, alcanzamos a ver el sistema conoide. Esto básicamente, este bradizoito, básicamente es el mismo que el taquizoito, solo que tienen funciones distintas. En este caso, la proliferación es más lenta, se multiplican de forma más lenta, y el taquizoito es una multiplicación muy rápida para dispersar. Bien, vamos entonces a hablar ahora del ciclo de vida. Vamos a iniciar nosotros con los oquistes, ¿sí? Los oquistes son nuestra forma infectante, lo hemos dicho, y aquí vamos a tener dos ciclos de vida de manera muy importante. El ciclo de vida en el huésped definitivo, que son los felinos, como los tigres de Bengala, o los gatos, con los que convivimos en casa habitualmente, y el hombre, nada más aquí que vamos a tener que el hombre es un huésped intermediario, no es un huésped definitivo. ¿Okay? Bien, el oquiste es eliminado por el gato que está infectado. Ajá. Se elimina en materia fecal, esto cae a la tierra, se pueden eliminar N cantidad de oquistes. Cuando caen a la tierra, maduran. ¿Sí? No quiere decir que requieren específicamente de tierra. Necesitan salir, necesitan tomar nutrientes del medio y maduran aproximadamente de 1 a 5 días. Esto va a depender de las condiciones medioambientales, de nutrición que puedan tomar directamente del suelo, de temperatura que favorezca una temperatura cálida, favorece su maduración y son muy resistentes. Esto es algo también muy importante porque los oquistes son una de las formas más resistentes que nosotros podemos observar en todo este medio de la parasitología. Bien, una vez que maduran van a generar los 2 esporoquistes y estos esporoquistes van a generar 8 esporozoitos como estamos viendo aquí. Entonces, la forma infectante podemos decir que es nuestro oquiste esporulado o nuestro oquiste maduro, ¿sí? Este va a ser ingerido nuevamente por un nuevo huésped definitivo, que puede ser un gato o un tigre, y este va a llegar hasta el intestino. Una vez en el intestino, va a eclosionar el oquiste, va a salir el esporozoito y este va a invadir las células epiteliales del esporozoito, perdón, las células epiteliales del huésped, ¿sí? Y una vez que está dentro, entonces viene el ciclo enteroepitelial. Aquí es donde nosotros vamos a ver un mecanismo esquizogónico, donde el parásito se empieza a reproducir de forma sexual. Vamos a diferenciar, el esporozoito va a madurar hacia las fases de
microgametocito, macrogametocito, y estos dos se van a unir por medio de mecanismos esquizogónicos, van a formar el cigoto y del cigoto va a desarrollarse el oquiste. Todo esto está ocurriendo a nivel intestinal. Por eso es que llamamos huésped definitivo a el gato, porque aquí van a poderse reproducir de manera sexual. Y estamos viendo cómo no hay formas adultas, aquí no podemos ver formas adultas, pero sí vemos mecanismos de reproducción sexual. Por eso es que este es el huésped definitivo. Ahora, no quiere decir que no se pueda dar de manera extraintestinal. Vamos a ver cómo el huésped definitivo también puede ser un huésped intermediario. ¿Qué pasa después? Bueno, el oquiste cuando está a nivel intestinal, perdón, el esporozoito cuando está a nivel intestinal, se puede diseminar, es decir, atraviesa estas barreras, se disemina hacia los otros tejidos del gato y se da la invasión extraintestinal. Aquí es donde estamos viendo a los bradizoitos, van a formar los quistes tisulares en diferentes partes, puede ser cerebro, ojo, cabeza, tronco, extremidades, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una de las cuestiones que se tienen en el ciclo de vida, que el bradizoito pues ya se mantiene bueno. Entonces, ya decíamos, el oquiste cae a la tierra, madura de 1 a 5 días y cuando cae a la tierra, pues obviamente que puede haber contaminación directamente hacia vegetales o este tipo de alimentos, incluso el aire puede levantarlos, diseminarlos y generar un proceso de contaminación. Entonces nosotros como huéspedes intermediarios, al igual que algunos otros mamíferos, ingerimos el oquiste esporulado, que es nuestra forma infectante, y después de 30 minutos de haberlo ingerido, aquí es donde nosotros ya tenemos un proceso infeccioso. Ya se puede decir que el parásito llegó al intestino, se rompe el oquiste, sale el esporozoito y viene una invasión extraintestinal. Fíjense aquí la diferencia es esta. El esporozoito no se va a quedar en el intestino, va a buscar, ¿sí? Esto tiene que ver con tropismos que existen, con cuestiones biomoleculares que favorecen que se quede en el intestino en el caso del gato y que no lo haga en el caso del hombre, por ejemplo. Entonces, hemos visto cómo este tipo de parásitos pueden llegar a inducir parte de la respuesta celular. Entonces, lo que hacen aquí es que las células fagocíticas o de defensa que nosotros tenemos van a ingerir al taquizoíto, van a fagocitar al taquizoíto y entonces comienza el ciclo proliferativo. Recuerden que el taquizoíto es la forma de proliferación rápida. Entonces, este se multiplica, rompe las células y vuelve a invadir células. Este es un ciclo proliferativo. Por eso es que se disemina o puede haber una diseminación tan rápida. ¿Qué pasa entonces? Bueno, aquí viene la parte de la inmunidad, donde cuando nosotros ya tenemos una respuesta inmunológica, la proliferación ya no va a ser tan rápida. Entonces, el parásito tiende a multiplicarse de una manera más lenta y entonces empieza a formar los quistes tisulares, los quistes intratisulares, y dentro pues hay que recordar que estamos viendo al bradizoito, que puede estar por muchos años, incluso la persona puede morir por otras causas y el bradizoito o los bradizoitos están ahí. Cuestiones muy importantes, tanto el bradizoito como el taquizoito tienen las mismas características morfológicas. ¿Cuál es la diferencia? Que el taquizoito se multiplica de manera muy rápida en el organismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, nos comemos algún mamífero, algún ave, por ejemplo, que pueda llegar a estar contaminada con quistes intratisulares, es un factor de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos ingiriendo son los bradizoitos. Entonces, hemos dicho que los bradizoitos, pues, ya tienen esta capacidad, digamos, invasiva, y entonces podemos darle este factor de riesgo a nuestro organismo para que comience con una nueva infección. Entonces es muy importante consumir carne bien cocida en correctas condiciones. Obviamente también hay factores de riesgo, en cuestiones de la transfusión sanguínea. Recordemos que al pasar un paquete globular, por ejemplo, o un paquete completo,
pues van células, van macrófagos, van linfocitos, van neutrófilos que pueden en algún momento estar contaminados o pueden estar infectados con el taquizoide. Entonces, esto es lo que se puede llegar a generar. Obviamente también con trasplantes de órganos, si por ejemplo en el hígado yo tengo los bradizoitos como un quiste y yo lo trasplanto así, pues obviamente que le puedo generar un mayor riesgo a mi paciente post-trasplantado. ¿Por qué? Pues recuerden que le van a dar los inmunosupresores y le vamos a dejar la puerta abierta al taquizoide. Y puede darse una transmisión placentaria. Sí puede haber aquí una infección vertical. Eso es algo importante a señalar. No en todas las parasitosis que hemos visto se puede dar esta situación. Entonces, en este caso sí, sí puede haber transmisión vertical de la madre hacia el producto de manera, eh, vaya, sencilla de alguna manera. Cuestión importante, nosotros como tal nunca vamos a poder eliminar quistes en materia fecal. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico y hacemos un coproparasitoscópico, pues nunca vamos a buscar aquí los oquistes de este parásito porque no van a estar ahí. Tendríamos que hacer en todo caso algún tipo de biopsia para poder observar los bradizoides. ¿Okay? Esto es algo que ocurre. A rat chasing a cat. Just look at that. Go on. Get him. This behaviour defies all the rules of nature. And it's not a one-off case. But this is not a new species of uber-aggressive fighting rodent. Bien, como ya les explicaba un poquito ahí el video, ¿qué ocurre con esto? Cuando el bradizoito, perdón, cuando el taquizoito está en el organismo de los ratones, de las ratas, puede llegar en algún momento a la parte del cerebro y entonces inhibe este instinto natural de temerle a los gatos. Se pierde el miedo y entonces se vuelven agresivos contra los gatos y contra otros tipos de animales. Entonces, como lo veíamos en el video, el ratón ataca directamente hacia el gato precisamente sin tenerle miedo. Si ustedes recuerdan la caricatura de Tom y Jerry, el ratoncito pues no le tenía miedo al gato. En este caso nos hace una alusión a que este ratón tenía toxoplasmosis y precisamente por ello pues no le tenía miedo al gato. Bueno, ¿y cómo se da entonces el mecanismo patogénico? Bueno, tiene que ver con el daño que se produce en la fase aguda, que tiene que ver con el número de taquizoides proliferando, esto es algo muy importante. La fase crónica, vamos a ver aquí la ruptura de los quistes que ocasiona la salida de los antígenos y esto provoca obviamente una reacción a nivel local, puede haber inflamación, puede haber algunas veces reacciones de tipo alérgico. Cuando el parásito penetra en la pared intestinal, va a llegar a la vía linfática y entonces esto genera que se disemine hacia otros tejidos. Por eso es que podemos ver toxoplasmosis a nivel ocular, a nivel ganglionar, a nivel muscular, a nivel visceral, y es algo que puede llegar a pasar y hay que tener cuidado cuando se hace el diagnóstico, porque dependiendo del sitio, pues son las manifestaciones que vamos a ver. Y en este caso, cuando ya tenemos una primoinfección por este parásito, es más difícil que nos vuelva a atacar. Sin embargo, obviamente, si quedan algunas secuelas, pues esto puede generar otro tipo de complicaciones. Eh, Sin embargo, cuando tenemos un quiste, si este se rompe, puede haber una reactivación. ¿Qué ocurre a veces? Bueno, tenemos nuestras defensas por una razón en particular. Bajan estas defensas, una inmunosupresión, tal vez por algún tipo de enfermedad o condición patológica, y entonces el parásito detecta esto, sale y empieza a atacar. Entonces podemos ver reactivaciones o reinfecciones en la cual el parásito pues ya estaba dentro de nosotros. Y bueno, aquí si ustedes se fijan, estamos viendo nuevamente cómo el parásito invade a nuestras células. Aquí están el sistema de las rócteas, aquí está el sistema conoide, y cómo induce la formación de una vacuola parasitófora y se rodea de mitocondrias y de endosomas que lo van a nutrir. Eso también es algo muy importante porque primero llega nuestro esporozoito, invade, o nuestro taquizoito, que también puede invadir, invaden, generan esta
Esta evacúa la parasitófora y aprovechan la maquinaria interna de la célula. Alrededor se colocan cierta cantidad de mitocondrias que le van a proveer también de ciertos nutrientes y energía, igual que los endosomas. Se coloca normalmente cerca de un retículo endoplásmico rugoso para que puedan llegar rápidamente las proteínas que requiere. Se multiplica y a veces incluso lo vamos a ver cómo llena la célula de todo esto, induce apoptosis y salen las diferentes fases evolutivas. Vean, aquí tenemos una serie de taquizoitos. Vamos a ver precisamente estos videos para entender un poco mejor cómo se desarrolla esta parasitosis. Entonces, vemos aquí la forma del taquizoito perfectamente. Esto es un cultivo. Vean, aquí se ven los fibroblastos, aquí se ven nuestras células. Y vamos a ver precisamente cómo se da este proceso de invasión. En este sentido, bueno, ya lo hemos comentado, el huésped definitivo, pues son los gatos o los felinos. Por ejemplo, las personas que trabajan, o bueno, antes que trabajaban en los circos con este tipo de animales, de felinos, como los tigres, pues tenían un factor de riesgo, ¿sí? Obviamente, pues hay que cuidar esa parte. Ahí está la formación de los esporoquistes, ahí están los dos, y luego viene la formación de los esporozoitos. Bueno, ahí están perfectamente formados, ahí se le dieron las condiciones óptimas de desarrollo, ahí se empiezan a formar los esporozoitos, y tal cual como si fuera un huevo, por decirlo de alguna manera, pues los esporozoitos van a romper este oquiste y van a poder salir para poder invadir. Vean, ahí está, ahí se están formando, ahí ya vemos uno. Vamos a ver este. Bien, entonces veremos más adelante esta parte de los esporozoitos, pero así es como se forman, ¿sí? Así es como ellos logran desarrollarse y posteriormente invadir células. ¿Dónde podemos encontrar esta parasitosis? Bueno, ya les decía yo, es una parasitosis que puede ser, que puede afectar de manera importante a varios sitios, no solamente al feto o a la placenta, sino que puede afectar a corazón, a hígado, a piel, a sistema nervioso central, a los ganglios linfáticos, que es bastante común a nivel ganglionar, a nivel pulmonar también se puede encontrar. ¿Cuál es su importancia clínica? Bueno, en pacientes inmunocompetentes habitualmente es una infección asintomática. Si no existe un estado de embarazo, pues obviamente el riesgo es mucho menor porque aquí puede situarse en otro sitio donde el sistema inmune sea capaz de generar una eliminación, aunque si se forman los quistes tisulares por los bradizoitos, pues obviamente que puede estar latente de manera importante por muchísimo tiempo y siempre va a existir este riesgo de reactivación. Cuando ya hablamos de un paciente inmunocomprometido, pues bueno, las células de defensa no son suficientes para poder atacarlo y desactivarlo, digamos, o inhibirlo, y entonces puede haber una invasión multiorgánica de manera muy importante por medio de los quistes tisulares, y esto puede generar obviamente muchas complicaciones para nuestro paciente. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a observar precisamente con esto? Pues en pacientes inmunocompetentes, ya les decía, normalmente vamos a ver asintomatología, vamos a ver síntomas muy leves o adenopatías, formación de algunos, o inflamación, perdón, de algunos ganglios, entonces pues es algo que podemos ver. En una toxoplasmosis aguda, que es poco frecuente que se dé, podemos llegar a observar fiebre, dolor faríngeo, compromiso ganglionar, encefalitis, hepatitis, ¿sí? Trastornos digestivos en algunos casos. Recuerden que no porque, no quiere decir que vayamos a encontrar aquí los oquistes, sino que pues es el mismo daño que se está generando en el tejido el que puede llegar a generar este tipo de trastornos. De las de mayor frecuencia, pues ya les decía, la toxoplasmosis ganglionar es una de ellas, tiene un periodo de incubación hasta de 3 meses, y la característica es que vamos a ver el aumento en el tamaño de los ganglios, ¿sí? Y puede haber en algunos casos anemia moderada o puede haber leucopenia. Podemos ver también toxoplasmosis ocular, que tiene una frecuencia elevada, con corioretinitis, que es esta inflamación, con una cicatrización, veremos las imágenes, y relacionado con infección prenatal
puede ser unilateral, ¿sí? Es decir, el niño tiene este tipo de invasión cuando apenas está en desarrollo en el útero de la madre. Cuando nace, pues ya tiene la infección y puede localizarse, puede desarrollarse de manera prácticamente inmediata al momento de que nace, ya es evidente, o posterior al nacimiento. Y una de las características es que el humor vítreo va a estar turbio, entonces cuando nos manden este tipo de muestras al laboratorio, pues también son cuestiones que debemos de considerar. Esta es la toxoplasmosis ganglionar. Vean aquí cómo se da la inflamación. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Esto es generado por los quistes tisulares intracelulares. Ajá. Aquí están. Aquí vemos otro. Y recuerden que a nivel del cuello, pues tenemos nuestro cordón de ganglios por nuestras amígdalas, que son los ganglios que vemos más habitualmente o más evidentes. Y vean esto que está aquí, ya es una invasión. ¿Por qué? Porque el parásito le gusta este lugar, ¿por qué se desarrolla también en este lugar? Recuerden que en los ganglios, pues son pequeños centros de control donde vamos a ver gran cantidad de células leucocitarias, en este caso neutrófilos, linfocitos, y son precisamente las células a las que él va a atacar. Este es un fondo de ojo visto con este tipo de aparatos oftálmicos y estamos viendo precisamente la cicatrización, las lesiones cicatrizantes que son características de esta toxoplasmosis ocular. Obviamente aquí puede haber un daño hacia el nervio y puede haber un compromiso de la vista. En el embarazo, pues hay que tener cuidado porque el embarazo tiene que ver con una relación directa de en qué momento se da la parasitosis y en qué momento y cuáles son las condiciones precisamente de esta paciente. Entonces vamos a ver una invasión orgánica, incluyendo a la placenta, que puede a veces ser asintomática, es decir, que no logre llegar al producto, que eso sería lo más importante. Podemos ver linfadenopatías nuevamente y el riesgo de transmisión congénica, ya les decía, depende de la edad gestacional. Entonces, al primero, al segundo o al tercer trimestre de la invasión o de la infección, es donde vamos a poder correlacionar con los síntomas. Y esto tiene que ver con lo que vemos en esta gráfica, que en el primer trimestre pues existe un menor riesgo de transmisión, pero un mayor riesgo de daño fetal. ¿Sí? En el tercer trimestre es al revés, vemos un mayor riesgo de transmisión hacia el producto y un daño fetal leve. ¿Por qué? Entre el primero y segundo trimestre, perdón, si ustedes observan, tenemos aquí el daño severo a moderado, porque el producto apenas se está formando. Cuando se desarrolla la parte del producto, del feto, pues nosotros estamos viendo nuestra lámina basal, que es como una hojita de papel, se pliega y forma el tubo donde va a estar la médula espinal, y entonces, pues las células se están proliferando de manera muy importante. Si el parásito invade, pues va a tener una gran cantidad de células que están jóvenes, que están proliferando, que son sanas, digamos, y que tienen condiciones nutricionales y de hospedero bastante buenas. Entonces, por eso es que se da ese tipo de daño. Y entonces de esa manera veremos precisamente estas manifestaciones. En el último trimestre, que digamos puede ser lo menos agresivo hacia el producto, pues puede haber productos prematuros, puede que se adelante en este caso la salida del bebé, pesos bajos, fiebre, puede haber hepatomegalia, que aquí es una de las cuestiones que estamos viendo con estos bebés, esplenomegalia también, obviamente puede haber ictericia por el daño que existe a nivel hepático y tiene una mortalidad del 12%, aquí es donde habitualmente podemos ver estos embarazos, perdón, estos abortos causados por toxoplasma y entonces, pues bueno, es una cuestión que se debe de considerar. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Generalmente es una de las preguntas que me suelen realizar. Si yo tengo gatos y soy mujer, ¿tengo el riesgo existe siempre que convivamos con este tipo de animales. Sobre todo porque los gatos, bueno, no son tan dóciles como los perros y sobre todo algunas especies de gatos, donde los gatos pues salen de casa, conviven con otros gatos, andan en la tierra, entonces, pues hay que tener, aunque nosotros tengamos las condiciones óptimas en casa, si nuestro gato sale de casa, hay que tener cuidado porque realmente no sabemos
cuál es la cuestión, digamos, para que él pueda haberse contaminado y que obviamente esto llegue a mi casa. Y cuando yo cambio la tierra o la arena, entonces ahí yo estoy inhalando los oquistes de este parásito. Sí puede haber un daño, pero tendría que haber una disminución de la inmunidad. Es decir, si yo ya tengo una infección, yo ya tengo toxoplasmosis y después de esto me embarazo, entonces si en el embarazo, en el transcurso del embarazo hay un proceso de inmunosupresión importante, aquí se puede dar la reactivación del parásito y obviamente con esto pues podemos ver algún tipo de daño o compromiso hacia el producto. En el segundo trimestre, una de las cuestiones más importantes que podemos llegar a observar es la encefalitis, que aquí lo podemos ver, donde una de las cuestiones es que hay una producción mayor, digamos, de líquido cefalorraquídeo a la que debería de haber. Y entonces los niños nacen o presentan esta condición y es necesario colocar drenajes directamente para estar disminuyendo la presión cefálica. Puede haber apatía por parte del bebé, dificultad para comer, obviamente ya cuando nace, puede haber convulsiones, la hipertensión intracraneana es algo relativamente común, podemos ver calcificaciones intracraneanas y puede haber retraso psicomotor, obviamente por todo lo que esto implica. Entonces hay que tener mucho cuidado también al momento de manejar el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que debe de ser completamente claro, como el que estamos viendo en este primer tubo. Ya las variantes pues ya nos están indicando que hay un problema. Si cualquier variante, si no es totalmente transparente, ya es una cuestión que se debe de considerar y generalmente tendemos a irnos hacia la parte infecciosa. Aquí están los drenajes, vean las válvulas de shunt que les colocan a los niños. En este caso, pues el niño ya está un poquito más grande y aquí le están drenando cada cierto tiempo. Se tiene que drenar el líquido cefalorraquídeo que está generándose. Y en las secuelas irreversibles, que es, digamos, lo más grave en este caso en el producto directamente en su formación, pues es que esto se da en el primer trimestre, que decíamos que es el momento en el que el niño pues apenas se está formando, en el que el producto apenas se está formando, y la severidad dependerá del momento de la infección, de la intensidad de la infección, cuántos parásitos lograron entrar o atravesar la barrera placentaria, llegar hasta el producto y poder desarrollarse en el producto. No es una cuestión sencilla, tiene que pasar por varios puntos de control y eso es algo a considerar. Puede ser crónica, los niños pueden nacer con micro o macrocefalia, con retraso en el desarrollo cognitivo y físico. Puede ser una cuestión crónica, la calidad de vida disminuye y la esperanza de vida pues es muy variable. Puede haber niños que sobrevivan cierto tiempo y otros que tengan una menor probabilidad de sobrevivir. Puede haber microftalmia, que es una afección directamente a nivel de los ojos, estrabismo, puede haber convulsiones y puede haber abortos por invasión de la placenta. Entonces, pues esto es algo también que suele ocurrir. Si la madre desconoce que tiene una toxoplasmosis, entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a ver es un aborto que generalmente puede denominarse como un aborto espontáneo. Y en el segundo, esa es una de las cuestiones, digamos, que no es una ventaja, porque pues, no es una ventaja tener esta infección, pero podríamos decir que una vez que la madre se infecta con este parásito y tiene este episodio, ya la segunda ocasión, el segundo embarazo, pues realmente es más complicado. Digo, obviamente siempre y cuando la madre siga teniendo las condiciones fisiológicas para poder tener un nuevo embarazo, pues ya que se dé un segundo ataque, digamos, por parte del parásito, es más complejo. ¿Qué hacemos para diagnosticar? Bueno, buscamos obviamente directamente al parásito en biopsias, en algunos estudios de gabinete como tal. Esto nos sirve como un diagnóstico complementario, por ejemplo, con imagenología para ver la inflamación a nivel ganglionar. Por ejemplo, estos estudios oftalmológicos pues también se consideran de gabinete y es algo que podemos utilizar como una orientación hacia ello. Pero aquí nosotros debemos de buscar el parásito como tal, ya sea a nivel tisular, ¿sí? Ocasionalmente, aunque es algo bastante complejo, puede ser en sangre
Entonces se prefieren las biopsias propiamente para buscar los quistes tisulares y poder encontrarlo. Tenemos también la cuantificación de anticuerpos, que realmente es una de los métodos que más se realizan en este caso. Hacemos un método de ELISA y cuantificamos anticuerpos, IgG o IgM. Si yo quiero saber si tengo o tuve en algún momento contacto con este parásito, tengo que realizarme la determinación de inmunoglobulina tipo G contra Toxoplasma gondii y, bueno, observar aquí si está presente, pues entonces ya tuve una infección en el pasado. Si es IgM positiva o determinación cuantitativa, pues es que la infección puede estar activa en el momento o acaba de pasar, que es inmediato. Se pueden hacer inoculaciones de animales también y en cultivos, como ya lo vimos en los videos, se puede hacer inmunofluorescencia, los métodos de ELISA, que son métodos de elección para cuantificar precisamente los inmunoglobulinas. Hemaglutinación indirecta también se puede realizar y se puede aplicar toxoplasmina, que es una reacción similar a la intradermorreacción de Montenegro o a la tuberculina, donde se inyecta una porción, digamos, del parásito en el organismo del paciente y buscamos precisamente la reacción de induración. ¿Qué damos de tratamiento? Bueno, el tratamiento es la primetamina con sulfonamidas, con acitromicina o la espiramicina. En realidad el tratamiento pues es bastante complejo, digamos, en ese sentido, porque pues siempre existe el riesgo de que algún bradizoíto quede ahí y pueda generar una reinfección. Bien, pues esto es todo por ahora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden colocarla aquí en la parte de abajo y estaremos dándole seguimiento. Muchas gracias. Hasta luego.